del versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir nuevamente en esta tarde delante de tu presencia, Señor, teniendo el privilegio de acercarnos a tu palabra, teniendo el privilegio de poder adorarte, de poder cantarte. Pero ahora, Señor, queremos escucharte a través de tu predicación, Señor, del Espíritu Santo que me guíe para poder predicar con todo de nuevo, Señor, tu palabra que es verdadera. Amén. Señor, te ruego por los hermanos, por aquellos que están aquí en el día de hoy, para que abra sus corazones, Señor, y para que cada uno de ellos pueda comprender lo que vamos a explicar el día de hoy y a enseñar. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Usted bien sabe que estamos viendo la carta de Santiago y llegamos ahora al capítulo 3. En los últimos versículos del capítulo 2 pudimos ver que la verdadera fe, aquella fe salvífica, a través de nuestro hermano Jonathan, que nos predicó la semana pasada, esta fe salvífica se hace notar a través de obras de justicia, las cuales podemos observar en los verdaderos creyentes, en los verdaderos cristianos. Pero que una fe que expresa solo conocimiento y que no le siguen las buenas obras es una fe muerta, como nos decía nuestro hermano la semana pasada. Una fe que no tiene ninguna aceptación delante de Dios. Desde el libro de Génesis en adelante podemos ver que la verdadera fe se manifiesta a través de buenas obras. Y un ejemplo claro de esto, lo tuvimos también la semana pasada, es el ejemplo que puso Santiago, gracias, hablando sobre el padre de la fe, Abraham, y su hijo Isaac. Abraham llevó a su hijo Isaac al sacrificio porque él tenía fe en el Señor, porque él tenía fe de que el Señor iba a hacer algo. Sin embargo, él llevó a su hijo al monte para sacrificar a su hijo, pero allí el Señor le dijo: pará, Abraham, hasta aquí llegaste, no tenés que sacrificar a tu hijo, he provisto un cordero que iba a ser sacrificado en lugar de su propio hijo. Y esto, lo que vemos aquí, hermanos, es que la fe se evidencia por las acciones que hace esta persona, en este caso el padre de la fe, Abraham. Ahora bien, así como también Santiago enseñó a la iglesia que debían vivir en buenas obras y no engañarse a sí mismos, viviendo una especie de fe fingida, ahora él va a exhortar nuevamente a los hermanos a que no hagan un mal uso de las palabras y que vivan de acuerdo a la verdad de Dios revelada en la Escritura, por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Él los llama a vivir una vida cristiana de una manera diferente al sistema de este mundo y va a ser bastante directo en su manera de presentar esta exhortación. Él es directo, hasta a veces podríamos decir que es crudo con las palabras, pero tiene que ser así para que ellos puedan comprender que la lengua es un grave peligro si la utilizamos de una manera equivocada. Por eso esta predicación se llama siendo prudentes con lo que decimos. Amén. Y vamos a darle lectura al versículo 1 nuevamente. Del capítulo 3. Amén. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
En primer lugar, hermanos, quiero que puedan estar atentos a cada una de las palabras que utiliza Santiago para hablarle a la congregación. Él no usa palabras al azar, él estaba utilizando palabras para poder dar a conocer una verdad eterna. Y cada una de esas palabras son importantes. Él les dice, en primer lugar, le dice hermanos míos. No quiere irse al versículo 2 enseguida, a ver qué dice el versículo 2. Espere un momento y veamos lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Santiago no es la primera vez que utiliza esta palabra, hermanos míos. En Santiago capítulo 1, versículo 2, él utiliza esta frase y dice, hermanos míos, para decirle que tengan sumo gozo en medio de la prueba, porque eso va a producir en ellos paciencia. ¿Lo recuerda? Que lo hemos visto en este lugar. Hemos predicado acerca de eso. Y él les dice, hermanos míos. ¿En qué otro pasaje? También en Santiago capítulo 1, versículo 16. Él les dice muy afectivamente, si usted lo quiere ir chequeando con su Biblia, sería oportuno y sería buenísimo, hermanos. En Santiago capítulo 1, versículo 16, él les dice muy afectivamente, amados hermanos míos, no erréis, para que ellos sepan que todo lo bueno proviene ¿de quién? De Dios. Amén. Que todo lo bueno proviene de Dios. Santiago 1:19 también usa la frase, mis amados hermanos. En el capítulo 2, versículo 1, vuelve a expresar esta frase, hermanos míos. Como también lo hace en el capítulo 2, versículo 14. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero que ustedes puedan comprender, hermanos, que Santiago no le está hablando a falsos maestros, no les está hablando a falsos creyentes, sino que está trayendo una advertencia sobre los verdaderos hermanos en la fe, sobre la iglesia de Cristo. Y él les está diciendo, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, nos asustamos y decimos, ¿pero está hablando de condenación? Entonces no tiene que estar hablando de la iglesia, pero él dice claramente, hermanos míos, está hablando de la iglesia. Pero cuando vemos esta palabra condenación, nosotros no tenemos que interpretar esta palabra como condenación eterna en el infierno, sino que tenemos que interpretar esta palabra como una condena, o mejor dicho, un castigo que puede venir de parte de Dios hacia creyentes, pero no una condenación eterna, sino que en este caso está hablando de una pérdida de recompensa eterna, que también es grave. Porque ¿quién quiere perder un regalo eterno de parte de Dios? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero aquellos que se hacen maestros rápidamente, les da esta advertencia. Les da esta advertencia. Entonces sería mejor si ustedes me acompañan de nuevo al versículo y leemos de esta manera. En vez de leer condenación, vamos a leer diferente. Vamos a leer así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que serán juzgados por cada una de las palabras que están hablando y enseñando. Eso es lo que está diciendo Santiago. No solamente Santiago lo dice, también lo vemos al apóstol Pablo en 2 de Corintios, si me acompaña, capítulo 5, versículo 10. Nos habla acerca de este juicio que Santiago está expresando. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y Pablo dice esto, porque es necesario que todos nosotros, toda la iglesia, hermanos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Lo ven? El Señor también está mirando nuestra vida. Nosotros somos salvos por gracia, eso no lo olvide nunca. Nosotros hemos sido perdonados solamente por la misericordia de Dios. Nosotros hemos sido alcanzados a la misericordia de Cristo por medio de su sacrificio, por medio de la cruz, por medio de la resurrección. Sin embargo, Él está observando nuestra vida. Él está viendo cómo nos comportamos, cómo vivimos.
necesitamos esta exhortación de Santiago. Necesitaba esta iglesia esta exhortación de Santiago y actualmente también nosotros requerimos de esta exhortación. Porque muchas veces estamos desviados y el Señor lo que quiere es enderezar nuestro camino. Que caminemos en santidad, que caminemos en la gracia de Él, en la cual Él nos permite vivir. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Y Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 19 nos dice, Jesús mismo expresa lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahí vemos la pérdida de recompensa. Mas cualquiera que los haga, ahí vamos a ver la recompensa, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué privilegio, ¿no? Porque una cosa es enseñar y otra cosa es enseñar y hacer. Cuando nosotros enseñamos y hacemos, la palabra de Dios nos promete que en el reino de los cielos el mismo Dios nos va a poner un nombre y allí seremos llamados grandes, en el reino de Dios. No, como decía el pastor, no esperamos ser reconocidos ahora, en este lugar, en este mundo. Queremos ser reconocidos por el Señor. Por eso cuando siempre me llamó la atención ese pasaje que dice que muchos le dirán Señor, Señor en aquel día, y siempre me golpeó el corazón, pensando eso. Muchos le dirán Señor, Señor, no hicimos tantas cosas por vos, y Él le dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos no andaban de acuerdo a la palabra de Dios. Pero que el Señor a nosotros, hermanos, nos dé la capacidad para poder estar de acuerdo a su palabra, no solamente para predicar bien, no solamente para hablar buena doctrina, sana doctrina, que seguramente es lo mejor que hay. No solamente para predicar la sana doctrina, sino para vivir en esa sana doctrina, amén. Para que podamos vivir cada uno de nosotros en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces el contexto nos aclara esto: no es pérdida de salvación, es pérdida de recompensa eterna y de reconocimiento eterno. Ahora Pablo también nos habla en 1 de Timoteo, ahí si lo busca también, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Habla lo mismo que está diciendo Santiago, que no se haga maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiré mayor condenación. Pablo dice de otra manera, pero es casi similar. Él les dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, no una persona que recién empieza a aprender la palabra de Dios quiera ponerse a enseñar. Eso es lo que estaba tratando de decirle Santiago. Que no se apresuren para ser maestros. Que no corran rápidamente a ser maestros, a tratar de enseñar a la gente, a tratar de demostrarles que saben. No se trata de eso. No se trata de demostrar cuánto sabemos. Se trata de mostrar a Cristo. Y para mostrar a Cristo debemos aprender de Cristo primero. Los apóstoles estuvieron 3 años aprendiendo de Cristo. Nosotros debemos tener esa humildad, esa capacidad de venir y decir, Señor, me humillo, vengo a aprender. Señor, también voy a buscarte en oración. Eso es lo que quería Santiago que hagan estos hombres. Pero ellos se estaban apresurando. Entonces Pablo también dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación. Fíjese que usa la misma palabra, no le voy a hablar de griego, pero usa la misma palabra en griego que usa Santiago cuando habla de condenación. Ahora en este caso tengan cuidado, y esto es un poquito más grave, tengan cuidado de no convertirse en falsos maestros. Tengan cuidado de no convertirse en falsos maestros. Entonces vamos al versículo 2, hermanos, de Santiago, como estábamos en Santiago 3. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La idea es que podamos darnos cuenta que el hablar mal, el utilizar la lengua para mal, porque estos hombres no solamente estaban tratando de ser maestros, sino que estaban ofendiendo a la gente constantemente.
Hablaban mal de uno, del otro, de aquel, de este, de fulano, de mengano. Pero Santiago les está diciendo, hermanos, muchachos, esperen un poco. Tienen que arrepentirse de esto que están haciendo para poder enseñar. No deben apresurarse a enseñar, tienen que arrepentirse, no pueden estar hablando mal unos de otros. No pueden andar en chismes. Tienen que dejar eso de lado. A veces pensamos que los pecados más graves son el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato. ¿Son pecados graves? Claro que sí, lo son. Pero pensamos que el chisme es un pecado mínimo. Y no es así, hermanos. Más adelante, Santiago dice, la lengua es un mundo de maldad. Es inflamada por el mismo infierno, dice Santiago. Inflama la rueda de la creación. Lo va a decir nuestro hermano Jonathan más adelante, no lo voy a predicar sus textos. Pero hermanos, fíjese qué peligrosa que es la lengua. La idea es que podamos darnos cuenta que el hablar mal unos de otros es muestra de inmadurez espiritual y que debe practicarse entre nosotros, no solamente entre los maestros, sino entre toda la iglesia, la transparencia. Debemos ser transparentes. Debemos ser, así como nosotros somos en nuestras casas, así ser en la iglesia. No tener disfraces, no tener máscaras, no tener maquillajes. Ser como somos. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Si somos hijos de Dios, mostremos que somos hijos de Dios. Vivamos de acuerdo a eso, hermanos, a esa identidad que tenemos en Él. Porque aunque esta exhortación es para maestros, también es para toda la iglesia. Cada uno de nosotros buscamos enseñar de alguna manera, ¿no? No todos están enseñando, pero de alguna forma cuando vas a predicarle el Evangelio a un compañero de trabajo, estás tratando de enseñarle cómo es el camino, cómo es la vida. Estás tratando de mostrarle a Cristo. Tal vez no estés en un lugar, en la iglesia, predicando, pero sí estás llevando el Evangelio y necesitas también mostrar una vida piadosa. De la única manera que nosotros vamos a mostrar una vida piadosa es siendo varones y mujeres perfectos delante de Dios. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Podemos mostrar nosotros, con nuestras cualidades, con nuestras habilidades, que somos varones perfectos. No lo podemos hacer. Déjeme decirle una mala noticia, no lo podemos hacer. Pero podemos mostrar al varón perfecto Cristo, reinando en nuestros corazones, al Espíritu Santo utilizándonos a nosotros para que podamos llevar el Evangelio, para que se exprese Cristo, como decíamos en una prédica anterior, para que sea visto Cristo y no nosotros. Y para eso necesitamos morir a nosotros mismos. ¿Cómo es el varón perfecto? En Proverbios, ahí si lo busca, así me acompaña y no se duerme. ¿Cómo es el varón perfecto? Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19 dice, y en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahí estamos viendo una cualidad del varón perfecto. En la mucha palabra no falta pecado, pero ¿cómo es el varón perfecto? Refrena sus labios. Es prudente. Proverbios 17, 27 al 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Por lo tanto, que alguien sepa refrenar sus palabras es un síntoma de que el Espíritu Santo está controlando su vida y que esta persona está creciendo en madurez espiritual. No es perfecto, porque cuando habla de perfección aquí no está hablando de Cristo como perfección, sino que está tratando de hablar de un hombre perfecto como nosotros, pero nunca vamos a llegar a ser perfectos hasta que estemos en la eternidad con Él. Y si de alguna manera ven en nosotros algún vestigio de perfección es porque están viendo a Cristo en nosotros. Amén. Así lo decía Juan Calvino. Él decía,
Cuando me ven haciendo cosas buenas, ese es Cristo. Pero cuando ven lo malo de mí, ese soy yo. Esa es mi carne, ese soy yo. ¿Ven? Así es, hermanos. Por último, Santiago, ¿qué hace? Utiliza dos ejemplos claros para hablar del poder de la lengua y del gran peligro que conlleva utilizarla mal. Versículo 3 al 5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tenemos dos ejemplos. El ejemplo del freno que se le pone en la boca de los caballos. ¿Usted alguna vez vio un caballo de esos pura sangre? Son altísimos. Uno se siente chiquito al lado de esos caballos, petizo, ¿no? Por más alto que sea, son caballos altísimos. Ve su musculatura, su fuerza. Y vemos que el hombre puede controlar a través de un freno, porque Dios le dio la habilidad, la capacidad al hombre de manipular a las bestias, ¿sí? Y el hombre puede controlar a esa bestia tan grande y tan fuerte como lo es un caballo, a través de un pequeño freno que se le pone en su boca. De la misma manera, dice Santiago, que el hombre tiene la habilidad de hacer barcos gigantescos y controlar esos barcos, ¿con qué? Con un pequeño timón y llevarlo por donde quiere. Pero Santiago está diciendo, hermanos, ¿saben qué? Nosotros tenemos un miembro pequeño en nuestra boca que es imposible de controlar, que no lo podemos controlar y que afecta a nuestro cuerpo. Afecta todo lo que nosotros somos. Él dice en el último versículo, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Y usted ha visto? Una chispa que se enciende en un grande bosque, una pequeña chispa, produce un incendio forestal, que no lo puede parar nadie, ni el agua, ni todos los aviones llenos de agua, no lo puede parar nadie. De la misma manera, a veces la lengua, hermanos, que está puesta entre nosotros, afecta a las personas a nuestro alrededor. Nosotros pensamos que las palabras que utilizamos son solamente palabras, pero no lo son. No son solamente palabras. Son palabras que pueden edificar o palabras que pueden destruir. Palabras que pueden bendecir a un hermano o palabras que pueden maldecir. También Santiago, y estamos spoilando un poco la prédica de Johnny, pero también Santiago dice más adelante que aquel hombre, a ver, vamos a leerlo. El versículo 10 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y anteriormente está diciendo que con la boca bendecimos a Dios, decimos, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Cuánto te amamos, Señor. Pero con esa misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres, que fueron creados a imagen de Dios. Fueron creados a imagen de Dios. Mire qué importancia que le da la Biblia a la creación de Dios. Entonces no debemos utilizar nuestros labios para maldecir a la gente, para maltratar con nuestros labios a las personas. Una palabra puede dañar a un niño, puede hacerle daño a un niño cuando el padre le dice, no sabes hacer esto, sos un inútil. Con una sola palabra, ese niño puede ser marcado para siempre, para toda su vida, y vivir así. Detrás de esa palabra es recuerda a su padre, recuerda a su padre, recuerda a su padre. Frustración tras frustración. Pero la palabra de Dios nos llama a bendecir, a que seamos sabios. Matrimonios se destruyen por las palabras. Empieza uno, el otro sigue, y así, y no paran. Y se destruyen hogares, familias.
¿Por qué? Por el mal uso de las palabras. Hermanos, esto no debe ser así, dice Santiago. Lo va a decir más adelante. Ahí lo dijo en el versículo 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. Vuelve a decir, hermanos míos. Lo vuelve a decir. Otra vez, es para ellos, es para la iglesia, es para nosotros, hermanos. No debemos incendiar bosques con nuestra lengua. Debemos utilizarla para bendecir a nuestros hermanos. Debemos utilizarla para ayudar a nuestros hermanos. Cuando escuchamos el chisme, alejarnos, decir, discúlpame, no voy a escuchar esto. Porque es tentador escuchar un chisme. A ver, tiene algo para decir de alguien. Uy, qué interesante. Y enseguida estamos ahí tratando de... parando la oreja, dice mi mamá. Pero no debe ser así. Esto no debe ser así, hermanos. Jesús nos enseña a cómo es el varón perfecto, cómo debemos usar las palabras, cómo debemos hablar, cómo debemos expresarnos. Y vamos a escucharlo, hablar, a este hombre tan maravilloso, tan lleno de gracia y de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Mateo, capítulo 7, versículo 28, Él usa palabras con autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 28. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús respondía con sabiduría y discernimiento, también en Mateo 22, del 15 al 22. Él evita caer en una trampa política y religiosa con una respuesta sabia de su parte. Él no es impulsivo, no es Samuel, Él no es ninguno de nosotros. Él es una persona prudente al momento de hablar. Él es sabio. Él es entendido. Él sabe cómo expresarse. Y para evitar esta trampa que le traían los fariseos, para evitar esta trampa que le traían los escribas, para evitar esta trampa política y religiosa, Él le da esta respuesta. Él le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y evita esto. Jesús consuela y levanta al caído. En Juan capítulo 8, versículo 11, le dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esas son las palabras que Él usa. Ni yo te condeno, pero ahora tenés que irte y no pecar más. Palabras sabias de nuestro Señor Jesús. Jesús usa palabras también fuertes, así como Santiago, para confrontar a los escribas y a los fariseos en Mateo 12:34. Y Él les dice lo mismo que dice Juan el Bautista, le dice el Señor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros queremos hablar bien, nosotros queremos expresarnos bien, queremos hacer uso de las palabras de forma correcta, debe abundar en nosotros la palabra de Dios. Amén. Debe abundar en nosotros el conocer a este Dios tan maravilloso. El adentrarnos en intimidad con el Señor a través de la oración. A través de una lectura prudente de la palabra. Como le decía, no solamente veamos el versículo y queramos terminar rápido de leer los versículos para decir terminé un capítulo. No. Obviamente cuando estamos en el tiempo de lectura, eso se entiende, pero yo digo, cuando estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, nos paramos y decimos, hermanos míos, ¿a quién le está hablando? Claro, está hablando a los hermanos. No sea maestros muchos de vosotros. Y nos detenemos, pensamos, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo aplicaba esto a los hermanos de ese tiempo? ¿Cómo aplica mi vida hoy? ¿Cómo yo puedo aplicar estas palabras a mi vida? ¿De qué manera puedo encontrar respuesta
para el día de hoy. Por último, el Señor Jesús sí que hablaba mucho, sí que se expresaba, sí que pronunciaba muchas palabras, pero también en momentos Él hacía silencio. Él hacía silencio, porque a veces no se requiere de las palabras. Él entiende que necesita hacer silencio en un momento oportuno para hacerlo. Y en Lucas, capítulo 23, versículo 9, ante Herodes, se nos dice que Él no le respondió palabra. No quiso hablar con Herodes. Herodes le preguntaba, le hacía interrogaciones, quería que le dé respuesta, quería que hable con él. Y el Señor no abrió su boca. No dijo ninguna palabra. Imagínense que el Señor le hubiera dicho, yo soy inocente, Herodes. Herodes lo hubiera dejado libre enseguida. Tenía el poder para hacerlo. Pero Él quiso ir hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo así la voluntad del Padre, para darnos salvación a cada uno de nosotros, para darnos vida, para que por medio del arrepentimiento nosotros hoy podamos venir a Cristo y podamos ser perdonados, podamos ser alcanzados a misericordia, si ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es muchísimas cuestiones de filosofía, el Evangelio es sencillo. Cristo vino, murió en una cruz, resucitó al tercer día para que cada uno de nosotros tengamos vida y vida eterna, al arrepentirnos de nuestros pecados y al volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Hasta aquí la palabra, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque somos llevados, Señor, a la exhortación de utilizar